comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE se manifestaron a las puertas de Palacio Nacional para exigir la modificación de la Ley de Pensiones del 2017 para que los actuales trabajadores del instituto se pensionen al 100%. La Coparmex indicó que eliminar órganos autónomos bajo el argumento de austeridad dañarían la democracia del país y por el contrario sería más eficaz combatir la corrupción. En el primer semestre del 2023 se cometieron 15.082 homicidios en México, un 8% menos que en el 2022, año en que se registraron 16.316 personas asesinadas en el mismo periodo. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Poder Judicial de la Federación protege a los participantes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por haber permitido la libertad de 8 militares relacionados con el caso. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 23 de enero del 2024 y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Recuerde que estamos en La Neta Noticias por el 1150 de AM, por Acústica Radio, la nueva opción en la radio en México. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Andrea Lorena Juárez Mora y Eric Alan Hernández Arismendi, representantes legales de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, informaron que el pasado 18 de enero del año en curso se celebró una audiencia en el caso de su representado, presidida por el juez 17 interino de lo penal, con sede en el Reclusorio Oriente, Freddy Aparicio Perales, en el que el perito Flavio Fabián Silva Higuera, que fue ofrecido por la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, evidenció que el audio presentado por la parte acusadora está viciado, que está alterado, que las voces de las intervinientes no corresponden a las personas que detuvieron y que actualmente se encuentran privadas de su libertad. Contrario, dicen, a esta afirmación pericial, la ex fiscal Ernestina Godoy continuó con el argumento de que existe un audio, el cual fue grabado por una periodista que se infiltró, con la voz distorsionada, pero que existe el audio original que no escuchó la Procuraduría, que no lo pidió porque el que presentaron fue el audio con la voz distorsionada que el perito acreditó como alterado. La ex fiscal aseveró lo anterior en una entrevista concedida a Sabina Berman el día 19 de enero en el programa televisivo Largo Aliento, que se difunde por el canal 14 de emisión, en la que afirmó además que el delito por el que se encuentra en prisión Gutiérrez de la Torre es por trata de personas con fines de explotación sexual y que revisaron el expediente en los cuales supuestamente se dieron cuenta que hubo una muy mala investigación y decidieron reabrir el caso. Como primer punto de aclaración, dicen, puntualizaron que Gutiérrez de la Torre es juzgado por un sistema penal escrito en el que primero te meten a la cárcel y después ven si eres o no culpable. Agregaron que el delito por el cual nuestro representado, dicen, se encuentra privado de la libertad no es un delito consumado como ella asume al referirlo como trata de personas con fines de explotación sexual, sino de un delito en grado de tentativa, cosa distinta respecto a las acciones desplegadas y a su
penalidad. Andrea Lorena Juárez Mora y Eric Alan Hernández Arizmendi informaron que con sólidos argumentos trabajan para evidenciar que esta reapertura del caso de la cual habla Ernestina Godoy es una mala praxis y es únicamente con un fin político en contra de Gutiérrez de la Torre, de quien en su momento se comprobará su inocencia. La Coparmex indicó que eliminar órganos autónomos bajo el argumento de austeridad dañaría la democracia del país y por el contrario sería más eficaz combatir la corrupción. El sector patronal refirió que la reparación de daños al erario por casos como el de Segalmex, donde se detectaron irregularidades por 15.151 millones de pesos, serían acciones más eficaces que desaparecer instituciones como el INAI, la COFESE, la CRE, la CNH o el IFT, que apenas costarían 3.9 millones de pesos. Aun cuando se tendrán que pagar cerca de 200,000 millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, con recursos de la tarifa de uso aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y dijo que su decisión de cancelar la obra en Texcoco ha generado ahorros millonarios. Aseguró que se lograron ahorros por 125,000 millones de pesos con la cancelación del aeropuerto que se construiría en Texcoco. Además, dijo que con la construcción del AIFA no fue necesario cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México ni la base militar de Santa Lucía. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Poder Judicial de la Federación protege a los participantes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por haber permitido la libertad de 8 militares relacionados en ese caso, el Consejo de la Judicatura Federal respondió a las críticas del mandatario federal al expresar que se está comprometido con la transparencia de las resoluciones jurisdiccionales, mientras subrayó que el proceso contra los elementos castrenses sigue su curso. Subrayó que dichos militares se encuentran sujetos a un procedimiento penal seguido ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca por el delito de desaparición forzada. El Consejo de la Judicatura Federal recalcó que en el proceso de los 8 militares se expusieron los argumentos que consideraron pertinentes para justificar sus pretensiones para enfrentar su proceso en libertad y se les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tomando como sustento la naturaleza del delito referido y lo precautuado al respecto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE se manifestaron a las puertas de Palacio Nacional para exigir la modificación a la Ley de Pensiones del 2007 para que los actuales trabajadores del Instituto de Pensiones se pensionen al 100%. En el exterior de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el doctor Juan José Hernández Domínguez, secretario general del sindicato y acompañado por representantes de 16 delegaciones sindicales del país, expresó su respaldo a las propuestas de reforma a la ley de pensiones que el presidente presentará el próximo 5 de febrero ante el Congreso de la Unión, al señalar que desde su creación hace 2 años, el Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE sostiene como su principal demanda obtener el 100% de pensiones a los trabajadores del instituto, junto a médicos especialistas, médicos generales y enfermeras, así como de trabajadores técnicos y administrativos. El doctor Hernández Domínguez también le exigió a las autoridades nacionales y estatales del ISSSTE cumplir con sus responsabilidades ante la reforma laboral del 2018, que reconoce la libertad de asociación sindical para que cesen de inmediato las presiones y hostigamientos
que ejercen las autoridades del instituto junto con los sindicatos oficialistas contra los trabajadores que desean integrarse al Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE y que al mismo tiempo cumplen con la ley del trabajo, reconozcan su dimensión de sindicato nacional y les otorguen los accesos permanentes a las diferentes comisiones obrero-patronales nacional y estatales del ISSSTE. En todos los estados la inseguridad es insoportable y existe una crisis en algunos estados como Acapulco. Sobre el tema, escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Quienes piensan que México es un estado de derecho y aseguran que los números son mejor sexenio tras sexenio, se equivocan. Quienes dicen tener otros números, ¿sabe qué? Nos mienten. En resumidas cuentas, en todos los estados, la inseguridad es insoportable. Días pasados, dábamos cuenta de la crisis de inseguridad. En Acapulco, Guerrero, ahora Taxco. Municipios cuya actividad y derrama económica es importante y grande, así como la delincuencia organizada, que solo pone en evidencia la ineficaz estrategia del presidente en el tema. Imagino que no le informan y le dan cuenta de la grave problemática por no querer actuar, porque ser pasivo, por qué no hacer nada, por qué mentir, por qué callar, por qué cerrar los ojos, por qué no escuchar, por qué ser tolerantes ante la ola de violencia, de muertes. ¿Por qué gobernar? ¿Por qué prometer cambio? ¿Por qué seguir igual o peor? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿De esta transformación? No hay otros números, no hay otros escenarios, no hay seguridad, no hay sentido de responsabilidad. Usted, como cualquier ciudadano, se merece un país como México, rico, grande, en cultura y grandeza de su pueblo, en su gente. México es grande por sus instituciones, en su democracia, pero no, que ya no nos mientan. ¿Por qué permitir que la delincuencia le gane a las instituciones, a un pueblo entero? ¿Por qué? ¿Acaso ya nos vendieron? ¿Acaso usted no merece un México seguro? ¿Acaso la seguridad se vendió al mejor postor? Qué pena que así sea. Acapulco y Taxco padecen inseguridad. El transporte público está paralizado, así como su actividad económica. Lo peor de todo es que, ya sabes quién, gobierna en ese estado. Entonces, ¿a quién responsabilizar? ¿A quién? Dígame usted, ¿a quién? ¿A los medios de comunicación? ¿Al pueblo? ¿Al pasado? No. El problema es aquí y ahora. Soy Julio Tapia y me puede seguir en Despacho Jurídico Tapia y Asociados. Mire, también le doy a conocer que en el primer semestre del 2023 se cometieron 15.082 homicidios en México, un 8% menos que en el 2022, año en el que se registraron 16.316 personas asesinadas en el mismo periodo. Así lo dio a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En su informe de defunciones por homicidio de enero a junio 2023, la tasa de homicidios fue de 12 por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. A este número de asesinatos violentos no se había llegado desde hace 6 años. En el 2017 el INEGI reportó que de enero a junio hubo 15.042 homicidios. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha reiterado su llamado a los países para que presenten de manera semanal los indicadores de morbilidad y mortalidad por COVID-19, así como los datos de vigilancia de variantes. La OMS recomienda que los datos informados al sistema de salud incluyan la lista básica de indicadores de vigilancia con el número de casos confirmados, el número de muertes confirmadas, el desglose de muertes por edad y el número de nuevos ingresos hospitalarios para tratamiento
tratamiento de COVID-19. Además, destaca la importancia de presentar los datos correspondientes a cada semana epidemiológica antes del jueves de la semana siguiente. Incluso en situaciones en donde no se notifiquen nuevos casos durante la semana, se insta a los Estados miembros a informar sobre 0 casos. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. También le doy a conocer que a partir de hoy y hasta el 13 de diciembre del presente año, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, realizará encuestas a usuarios del transporte público y concesionarios del sector, con el fin de conocer las rutas y zonas más inseguras y rediseñar los derroteros para hacerlos más eficientes. Escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que a partir de hoy y hasta el 13 de diciembre del presente año, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, realizará encuestas a usuarios del transporte público y concesionarios del sector con el fin de conocer las rutas y zonas más inseguras y rediseñar los derroteros para hacerlos más seguros. De acuerdo con Daniel Cibaja González, titular de la dependencia, la idea es recabar unas 4.500 encuestas para contar con un diagnóstico de la problemática del transporte en cada una de las regiones del Estado de México. Dichas encuestas se realizarán en 2 bloques. En primer lugar, estará dirigido a la sociedad civil, la cual se comenzó a aplicar desde el día de ayer, 22 de enero, hasta el próximo 22 de febrero, mientras que el segundo se enfocará a los concesionarios y transportistas, el cual se mantendrá hasta el 13 de diciembre, en el cual podrán manifestar su opinión sobre el programa Regularizarte no te cuesta nada, y con los resultados del mismo obtener un diagnóstico detallado sobre la problemática que aqueja el transporte público y a los usuarios. Posterior a ello, elaborar soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad civil, los concesionarios y los operadores de manera directa e integral. Además, se busca rediseñar las rutas de transporte público para hacerlas más eficientes y reducir los tiempos de traslado, además de mejorar la accesibilidad de los usuarios y la calidad en el servicio. Ello con programas de capacitación dirigidos a los operadores y esquemas de perspectiva de género, entre otras acciones. Hasta aquí la información. Pero también le doy a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión contra un posible implicado por violación equiparada en agravio de un alumno de un plantel educativo en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Pero escuchemos la información con el compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Mira, maestro Noel, te quiero comentar a ti, a todo el auditorio, que a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se obtuvo un cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Leonardo Isaac, de 20 años, quien se desempeñaba como prestador de servicio social en un plantel educativo ubicado en la colonia Potrero de la Laguna, primera sección, esto en el municipio de Coacalco de Berriozábal, donde había agredido sexualmente a un niño de 6 años, por lo que es investigado por el delito de violación equiparada. Una vez que la Fiscalía del Estado de México tuvo conocimiento del presunto hecho delictivo, se actuó a través del agente del Ministerio Público y se llevó a cabo los actos de investigación que recabó indicios que fueron valorados por la autoridad judicial, quien concedió la orden de aprehensión en contra de este sujeto. Previamente, Leonardo Isaac fue detenido el pasado 18 de enero en una acción conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Policía Municipal de Coacalco por el delito de cohecho, por lo que fue presentado ante el representante social el 20 de enero y fue ingresado al Centro de Readaptación Social de Ecatepec a disposición de la autoridad judicial. Aquí la situación, amable auditorio, es que presuntamente también hizo ese tipo de ilícitos también en otros menores de edad. Estaremos muy atentos para dar más información de este lamentable caso
en donde les estaremos informando. Muy buenas tardes. Y mire, esta tarde está con nosotros Jimena. Ella es una víctima de acoso sexual desde el 2022 por parte del fiscal de delitos financieros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Manuel de Jesús Santos Juárez. Bienvenida, Jimena, a La Neta Noticias por Acústica Radio y buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio, Noel. Mire, y también saludamos al abogado José Alejandro García Ramírez. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Noel, gracias por el espacio, gracias a tu amable auditorio. Pues platíquenos, por favor, esta situación de la denuncia que presentaron en contra del fiscal de delitos financieros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sí, gracias, Noel. Mira, me voy a ocupar de darte un pequeño contexto a ti y a tu amable auditorio, ya que como tú lo comentaste, pues ya este 28 de enero se cumplen 2 años de que se inició esta carpeta de investigación, y en la cual pues ha sido de sabores y sin sabores, porque si bien es cierto, se ha integrado la carpeta, tenemos elementos suficientes y objetivos para considerar que podemos obtener una vinculación y a la postre una sentencia condenatoria. También es cierto que dentro de la Fiscalía existen demonios, por decirlo de alguna manera, encabezados por este funcionario público, que pues han obstaculizado la debida diligencia, que las actuaciones se lleven conforme a derecho, han violentado el debido proceso, pero sin embargo, y a pesar de estas acciones generadas por este funcionario, pues se han dado buenos resultados. Te voy a comentar que de acuerdo a la experiencia que tengo yo dentro de la Procuración de Justicia y desde el litigio, pues hay carpetas de investigación que se llegan a solicitar audiencia inicial con un solo dictamen. Y te he de comentar que dentro de la carpeta iniciada por Jimena tenemos hasta 3 dictámenes emitidos. ¿Hay elementos suficientes, abogado, para judicializar esta carpeta de investigación? Pero parece ser que no es así. ¿Siguen ahí la situación de impunidad dentro de la misma fiscalía, o cómo está el tema? Mira, te voy a comentar, si bien es cierto, en un primer momento se impugnó esta carpeta esta determinación por parte del Ministerio Público, porque la carpeta de investigación se envió al no ejercicio de la acción penal. Nosotros recurrimos esa determinación ministerial, y que desafortunadamente en un primer momento la juez adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tuvo a bien confirmar el no ejercicio de la acción penal con nada de argumentos. No realizó un estudio sistemático de la información que se le proporcionó en ese momento, no aplicó una perspectiva de género, que es a que le obliga los instrumentos nacionales e internacionales. Pero una vez que nosotros tuvimos esa resolución, Noel, nosotros nos ocupamos de promover un juicio de amparo en contra de la resolución de la juez, y obtuvimos un fallo favorable. Jimena se le otorgó la protección federal y bueno, ordenó que la juez se pronunciara al respecto. Es un amparo que se conoce para efecto. Sin embargo, la carpeta de investigación se regresó a la Fiscalía y en este momento está sub judice, es decir... nada más, abogado, precíseme algo. En términos jurídicos, pero un poquito más claros. ¿Hay justicia? ¿No hay justicia para Jimena? ¿O qué está pasando en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el caso de Jimena? Leí una parte de la denuncia y pues parece, hasta donde quiero entender, hay elementos suficientes para judicializar este expediente, pero sin embargo no es así. El servidor público sigue trabajando ahí. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, efectivamente ya son 2 años, se ha retrasado la Procuración de Justicia
Sí ha habido obstaculización, sí nosotros esperábamos que esta carpeta ya estuviera judicializada, ya estuviera esta persona vinculada a proceso y como consecuencia inmediata sea retirado del cargo. Eso es lo que esperábamos, desafortunadamente no se ha logrado el objetivo hasta el momento. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa con esta investigación que está ahí parada, digamos que pues en espera de ver qué pasa, porque pues la autoridad, hay elementos suficientes, pero pues vemos que no avanza. Quisiéramos preguntarle a Jimena, que es la víctima de este delito por parte del fiscal de delitos financieros, Manuel de Jesús Santos Juárez, ¿cómo se siente en su cuestión emocional? Noel, pues fíjate que desde que yo denuncio en enero de 2022, empiezo a ser tratada psiquiátricamente en el ISSSTE, en donde hasta el día de hoy no se me ha dado de alta por estos trastornos de ansiedad y de depresión que sigo teniendo a consecuencia ya no solo del acoso sexual del que fui víctima, sino de una violencia institucional, porque derivado de una nota periodística que sale en 2022, en enero de 2022, a mí me suspenden en diciembre de ese mismo 2022 por desacreditar la imagen de la fiscalía al hacer una denuncia como víctima de acoso sexual por parte de un funcionario de esa propia fiscalía. Yo lo que he pedido, siempre soy una mujer que se ha desempeñado en el servicio público desde que tengo 18 años, siempre en materia de prevención del delito, 16 años más en procuración de justicia, hasta el día de hoy, y pese a todas las agresiones y pese a que me han agredido de una forma brutal y que ha trastocado a mi familia y a mis hijos, y que es algo que me duele en las entrañas, pues estoy mal, no he podido recuperar mi salud mental y bueno, y mientras no obtenga yo justicia, no puedo yo confiar en una fiscalía que me sigue agrediendo, porque quiero que sepas que he recibido llamadas. Me llega un oficio de reincorporación a la institución apenas este 10 de enero, no sin advertirme que no se irán de esa fiscalía hasta no romperme la madre, y perdón por la expresión. Situación que me hace caer en una crisis de pánico, en donde pues recaigo en el área de urgencias de psiquiatría una vez más, pero que alguna vez se lo dije al director de Derechos Humanos de esa fiscalía, al licenciado Frausto: si tengo que empeñar mi vida por buscar justicia y por que se me haga justicia, porque lo que yo digo está más que acreditado y es la verdad, lo voy a hacer, y lo estoy haciendo, Noel. Y que gracias a personas con ética, empatía y profesionalismo, como lo es el doctor Alejandro García, como son algunos medios, como es el tuyo, como algunas periodistas que me han apoyado y que tienen todo sustentado, es que el día de hoy puedo estar aquí hablando y puedo tener esa fortaleza. Tengo miedo de ser agredida en la calle, porque por ahí salieron unos datos de prueba que fueron filtrados en una nota periodística en donde se revela mi identidad, y que por supuesto pone aún más en riesgo mi salud, y no solo mi salud, ya estamos hablando de mi vida y la de mis hijos, Noel. Jimena, pues vamos a estar muy atentos al seguimiento de esta investigación, que pues está relativamente parada, archivada ahí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pues agradecemos mucho que nos hayan platicado su caso, y que la verdad pues vamos a estar atentos, y dejamos el micrófono abierto para otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y a tu auditorio. Muchas gracias, Noel. Pues amigo Radio Escucha, ya escuchó usted este caso tan lamentable que se está ahí parado en los archivos de la Fiscalía General de Justicia de Jimena. Y mire, también esta tarde nos da mucho gusto saludar al empresario Daniel Pomaranz. Estimado Daniel, buenas tardes y gracias por tomar la llamada para La Neta Noticias por Acústica Radio.
estimado Noel, al contrario, muchas gracias a ti por el tiempo y a los radioescuchas por darnos la oportunidad de escuchar. Estimado Daniel, pues platícanos qué fue lo que pasó la semana pasada durante el operativo que realizó un grupo de funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc. Mira, la verdad es un tema lamentable y que nos duele mucho como empresarios que invertimos en la zona, que generamos turismo, que damos empleo a más de 100 familias en particular en nuestro restaurante, donde después de una pandemia de COVID que venimos muy lastimados, se hizo un programa donde se podía poner terrazas exteriores donde están marcados los coches y en una demarcación territorial específica de la calle donde uno tramita el permiso y tiene una vigencia anual y tiene ciertas reglas, la pérgola y medidas y alturas en la que uno las puede construir, que sea a nivel de banqueta, que se pueda mover, que ciertas características que revisamos junto a la delegación y nosotros teníamos nuestro permiso vigente. Ese día en la mañana vinieron a gente de la delegación, 2 personas a revisar que tuviéramos los permisos, se los enseñamos, nos dijeron que en efecto estaba vigente y que todo estaba bien, pero que ya no se iba a renovar el tema de los permisos y que posteriormente nos harían un oficio para hacernos saber que la tendríamos que retirar. Nosotros en todo momento les dijimos excelente, ojalá pueda continuar el programa, pero pues, si se termina, pues la retiraremos con mucho gusto. Y fue una conversación bastante tranquila y amena con la autoridad, como debe ser siempre, ¿no? Yo creo que por una parte nosotros estamos intentando hacer un negocio y ellos por otra parte pues están tratando de poner orden como en la ciudad, como gobierno, en la alcaldía, y entendemos que tiene que haber esa conversación. Sin embargo, en la noche, como a las 11 de la noche llega un operativo, pero un operativo excedido, con más de 200 personas, con motocicleta, con motos, con golpeadores encapuchados, con policías, pero muchos sin identificación, y también gente de la alcaldía Cuauhtémoc, y estaba presente la alcaldesa Sandra Cuevas, y empiezan con un bulldozer y con una violencia a quitar nuestra propiedad, no es nuestra, tenemos pleno permiso, y la empiezan a destruir, y cuando intentamos dialogar, no hay diálogo, nos empiezan a empujar, a aventar, a pegar. Mi esposa estaba ahí, la intimidaban, intimidadores, encapuchados, gente que venía de otras colonias pagadas para venir a intimidar, falsos vecinos. Tenemos todo grabado y lamentablemente pues nos dejó con un sentimiento de inseguridad y de profunda decepción en una demarcación que pues hacemos nuestra vida, caminamos, nuestros hijos se han desarrollado, han ido a la escuela, al kinder, donde sentíamos que teníamos plena seguridad de caminar. Y ahora resulta que quien se supone que debe protegerte, que es la alcaldía, el gobierno, son los que contratan maleantes para venirte a golpear. ¿Por qué? Porque vendes comida, vendes pan y café. Se me hace algo sumamente grave, terrible, y creo que algo que se tiene que poner un freno inmediatamente, porque eso es un peligro al Estado de Derecho, a los derechos humanos que tienen las personas de sentirse seguras y de ser libres y sentir seguridad en su país. Creo que es algo que adolecemos y nos duele mucho a los mexicanos, el tema de la seguridad, y que venga alguien a amedrentarte con siglas oficiales y con total abuso de poder e impunidad, es muy doloroso. Yo creo que todos estamos asustados, consternados y muy preocupados de lo que está pasando. Estimado Daniel, rápidamente, ¿vas a presentar alguna queja, denuncia
contra estos servidores públicos por el abuso de autoridad y el hecho violento que pasó ese día? Yo creo que se debe de hacer y no por mi caso en particular. Yo creo que en México nos urge y necesitamos que se respete el Estado de Derecho. Urge que los pobladores puedan, de cualquier demarcación, en cualquier rincón del país, que puedan vivir con seguridad, que puedan invertir en este país y que puedan desarrollar su vida familiar sin miedo y con total plenitud. Recibimos golpes, recibimos amenazas, recibimos intimidación de que si seguíamos hablando y diciendo nos iban a clausurar el negocio. Oye, no, algo tan difícil de construir, un negocio que cuesta tanto trabajo después de una pandemia, con tanto amor que hemos construido el negocio y que le da trabajo y sustento a muchas familias, que venga alguien despóticamente con abuso de poder a amenazarte que no hables y que si vuelves a hablar te remiten al Ministerio Público. Tenemos todos los videos y créeme que con mucha valentía estoy hablando porque mi familia tiene miedo, la gente de mi negocio tiene miedo a las repercusiones, sienten que puede venir alguien de la misma gente que venía encapuchada a intimidarnos, pero creo que es importante de no hablar. Vienen posteriormente a que nos destruyeron la terraza, viene gente a grabarnos. Oye, no estamos haciendo nada malo, no somos delincuentes, somos gente que vende pan, café y comida y a eso nos dedicamos y es un trabajo honesto, pagamos impuestos, tratamos de estar totalmente y lo más legal posible y no se vale, la verdad, que vengan a hacer eso cuando usan fuerza excesiva y con porros intimidadores. Creo que es algo sumamente grave y que hay que vociferar. Estimado Daniel, pues híjole, la verdad es que nos da coraje la forma, la actitud en que actuaron estos servidores públicos, estos funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc en esta situación tan violenta y tan agresiva. Pero bueno, estimado Daniel, pues dejamos los micrófonos abiertos para poder seguir platicando. Si presentan la queja, la denuncia, pues estamos aquí pendientes para darle seguimiento al caso, porque creo que sí es importante, porque no se puede permitir que funcionarios, que servidores públicos, como se dice, deben estar para atender a la ciudadanía y no para agredirla. Gracias, estimado Daniel. Yo solamente quisiera hacer hincapié que tenemos todos los videos y que les pido a los medios que lo digan y que vociferen, pero que también nos protejan de alguna decisión arbitraria de las autoridades y que no vayan a actuar en nuestra contra o hago responsable si algo me pasa a mí, a mis trabajadores o a alguien de mi familia, hago algo responsable directamente a Sandra Cuevas. Pues ahí está, amigos, amigas de Radio Escuchas, ahí está la denuncia de este empresario valiente, Daniel, que bueno, es importante decir todo lo que le pasó. Gracias, estimado Daniel. Gracias, muy amable, muchas gracias. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.